La lluvia en Madrid había sido incesante durante todo mi viaje de vuelta desde Barcelona. 3 días de reuniones, sonrisas falsas y café de hotel me habían dejado agotada, pero la idea de cruzar la puerta de mi casa me mantenía en marcha. Me imaginaba quitándome los tacones, sirviéndome una copa de vino y tal vez convenciendo a Miguel para pedir comida a domicilio. Placeres sencillos que de repente parecían lujos después de 72 horas fuera. Al girar por la calle del Arce, algo no encajaba. Nuestro modesto chalet, ese para el que habíamos estirado nuestro presupuesto hasta el límite, se alzaba oscuro contra el cielo del atardecer. No había luz en el porche, ni en la cocina. El coche de Miguel no estaba en la entrada, lo cual no era inusual, pero algo más captó mi atención y me revolvió el estómago. Montones de cosas en el césped, mis cosas. Reduje la velocidad, convencida de que estaba viendo la casa de otra persona, la vida de otra persona tirada sobre la hierba mojada. Pero allí estaba mi sillón de lectura, el vintage que había encontrado en un mercadillo en el Rastro. Allí estaban mis libros, con los lomos ya combándose por la llovizna, mi ropa, mis zapatos, incluso la foto enmarcada de mis padres que normalmente estaba en mi mesita de noche, todo esparcido por el jardín como si fuera basura. «¿Qué demonios?», susurré, entrando en el camino de entrada. El corazón me martilleaba en las costillas mientras salía del coche y la lluvia me empapó la blusa al instante. Caminé hacia el montón, moviéndome como en un sueño. Esto no podía ser real. Este tipo de cosas pasaban en las películas, no a ejecutivas de marketing con planes de pensiones y citas fijas con el psicólogo. Una hoja de papel blanca se agitaba bajo el peso de mi abrigo de invierno. Me agaché, mis manos temblaban mientras la liberaba. La caligrafía era inconfundible. Letras afiladas y precisas que habían firmado innumerables tarjetas de cumpleaños y notas navideñas a lo largo de nuestros 5 años juntos. «Ahora esta casa pertenece a tu querida suegra». Las palabras se volvieron borrosas mientras las gotas de lluvia golpeaban el papel. Lo leí de nuevo, segura de haber entendido mal. Pero el mensaje seguía siendo el mismo, la crueldad escrita con la perfecta caligrafía de Bárbara. Miré hacia la casa, nuestra casa, que Miguel y yo habíamos comprado hacía 3 años. La casa donde había pintado cada habitación yo misma porque no podíamos permitirnos profesionales. La casa con mi nombre en la hipoteca, mis nóminas haciendo los pagos mensuales. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi hermana, Laura. «Oye, ¿ya en casa? Llámame cuando llegues». Ni siquiera pude teclear una respuesta. En cambio, me quedé helada, con la lluvia pegándome el pelo a la cara mientras la realidad se asentaba. Bárbara siempre había hecho pequeños comentarios sobre la casa, que ella habría elegido otros acabados, que la cocina necesitaba una reforma, que el barrio ya no era lo que era. Pero esto era impensable. Intenté llamar a Miguel, directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Sentí que las piernas me flaqueaban mientras subía a la puerta principal. Mi llave se deslizó en la cerradura, pero no giró. Habían cambiado las cerraduras. De verdad habían cambiado las cerraduras. Retrocedí, casi resbalando en los escalones mojados. La cortina del dormitorio se movió ligeramente. Alguien estaba observando. El calor me subió a la cara a pesar de la lluvia fría. Me habían echado de mi propia casa y me observaban como a una extraña no deseada. La ira se abrió paso a través del shock, caliente y clarificadora. Marché de vuelta a mi coche, abrí el maletero y saqué el paraguas. Al menos podría salvar algunas de mis pertenencias antes de que se arruinaran por completo. Mientras recogía brazadas de ropa empapada, libros y objetos personales, me di cuenta de que la Sra. Pérez, la vecina de al lado, observaba desde su porche. Había sacado sus cubos de reciclaje, pero se había detenido a mitad de la tarea, sin saber si reconocer el drama doméstico que se desarrollaba a su lado. «Buenas noches, Sra. Pérez», le dije, intentando sonar normal mientras cargaba mi vida empapada de lluvia en el maletero. «Sara, ¿está todo...? ¿Estás bien, querida?» Su voz cruzó nuestros jardines contiguos. «Solo un malentendido», dije, y las palabras me supieron a ceniza. Nada de qué preocuparse. Ella vaciló, insegura, antes de desaparecer dentro, y me sentí a la vez agradecida y abandonada. ¿Qué le habría dicho de todos modos? ¿Que mi suegra de alguna manera me había robado la casa mientras yo estaba fuera por trabajo? ¿Que mi marido podría estar involucrado?
Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. Trabajé metódicamente, rescatando lo que pude y apilándolo en mi coche hasta que el maletero no cerraba y el asiento trasero era una montaña de posesiones húmedas. Mientras tanto, la cortina de la ventana del dormitorio se movía de vez en cuando. Me negué a darle a quienquiera que estuviera mirando. Bárbara, Miguel, ambos, la satisfacción de verme derrumbarme. En lugar de eso, me quedé en medio del césped, con la lluvia cayéndome encima, y tomé una foto de la casa con mi móvil. Luego fotografié los objetos restantes que no cabían en mi coche, las cerraduras cambiadas y, finalmente, la nota, documentación. Pruebas. La ejecutiva de marketing en mí conocía el poder de lo visual, de construir un caso. De vuelta en mi coche, con la calefacción a tope, me quedé mirando nuestra casa. No mi casa. La realidad de lo que había sucedido se posó sobre mí como una pesada manta. Bárbara siempre me había tratado como a una intrusa en la vida de su hijo. Desde el momento en que Miguel nos presentó, vi el cálculo en sus ojos, midiéndome y considerándome insuficiente. Pero este nivel de traición iba más allá del desdén. Esto fue orquestado, planeado. ¿Y Miguel? ¿Dónde estaba él en todo esto? La posibilidad de que lo supiera, o peor, que hubiera ayudado, me revolvió el estómago. 5 años juntos, 3 en esta casa. Innumerables cenas, fiestas, discusiones y reconciliaciones. ¿Había estado todo construyéndose hasta este momento? ¿Me había perdido las señales? La parte práctica de mí, la que había ascendido de asistente a ejecutiva en 8 años, sabía que necesitaba actuar. No reaccionar, actuar. Limpiándome la cara con la manga, arranqué el motor. Puede que Bárbara me hubiera echado bajo la lluvia, pero pronto descubriría que no era tan fácil deshacerse de mí. No conduje lejos, solo hasta el Starbucks de la calle Mayor. Necesitaba wifi, café y un momento para pensar. El barista miró mi ropa chorreando, pero no comentó nada mientras pedía el café más fuerte que tenían. Encontrando una mesa en una esquina lejos de las ventanas, saqué mi portátil, agradecida de haberlo guardado en mi equipaje de mano en lugar de dejarlo en casa durante mi viaje. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. ¿A quién debía llamar primero? ¿A un abogado? ¿A la policía? ¿A Miguel otra vez? La imagen de mis posesiones esparcidas por el césped seguía apareciendo en mi mente, dificultando mi concentración. Necesitaba hechos antes que emociones. Necesitaba entender a qué me enfrentaba. El registro de la propiedad de la Comunidad de Madrid. Por ahí empezaría. Encontré el número y marqué, mi mano libre agarrando mi taza de café como un salvavidas. Después de navegar por un sistema automático que parecía diseñado para frustrar, finalmente llegué a una persona. Una mujer con voz aburrida llamada Diana. Registro de la Propiedad de Madrid. Le atiende Diana. ¿En qué puedo ayudarle? Me aclaré la garganta. Hola, mi nombre es Sara García. Necesito verificar la información de titularidad de una propiedad. Recité mi dirección, tratando de mantener la voz firme. Y un momento, por favor. Se oyeron teclas de fondo. Mesa Propiedad está registrada a nombre de Sara García y Miguel López. Fecha de compra, 15 de marzo de 2022. Un alivio me inundó. ¿Así que no ha cambiado nada recientemente? ¿Ninguna transferencia de titularidad? Y más tecleos. Bueno, hay una alerta en la cuenta. Parece que alguien presentó documentación para una transferencia de titularidad hace 4 días. Está pendiente de revisión. Mi alivio se evaporó. ¿Qué tipo de transferencia? Veamos. Es una escritura de renuncia de derechos que transfiere la titularidad completa a Bárbara Herrero. Presentada por Miguel López. El café se volvió amargo en mi boca. Miguel lo había hecho de verdad, mientras yo estaba en una conferencia a la que ni siquiera quería asistir. Una conferencia a la que él me había animado a ir. Él había estado presentando papeles para darle nuestra casa a su madre. ¿Está completa la transferencia? Logré preguntar. No, señora. Hubo algunas irregularidades que la marcaron para revisión. El tramitador señaló que uno de los copropietarios, es decir, usted, no firmó la escritura de renuncia. ¿Eso es un problema? Por primera vez desde que vi mis libros arruinándose bajo la lluvia, sentí un destello de esperanza. ¿Así que legalmente la casa sigue siendo mía? Según nuestros registros, usted y Miguel López siguen siendo los propietarios legales. Pero debo decirle que también hay una nota de que el pago de la hipoteca que vencía la semana pasada fue realizado por Bárbara Herrero,
no desde la cuenta habitual. Por supuesto. Habían pensado en todo. O lo habían intentado. Necesito copias de todo, dije, mi mente corriendo. La escritura, la solicitud de transferencia, toda la documentación relacionada con esta propiedad. ¿Qué tan rápido puedo conseguirlas? Puede venir a la oficina con su DNI, o podemos enviar los documentos por correo electrónico a la dirección que consta en el archivo. Correo electrónico, por favor. Y necesito poner un bloqueo a cualquier cambio de titularidad inmediatamente. El tono de Diana cambió ligeramente, un toque de interés rompiendo su monotonía profesional. Puede presentar un formulario de disputa en línea. Eso detendrá cualquier tramitación durante 30 días. Lo haré de inmediato. ¿Y Diana? Necesito preguntar. ¿Es común este tipo de cosas? ¿Gente intentando transferir propiedades sin que firmen todos los propietarios? Hizo una pausa antes de responder. Y no es común, pero tampoco inaudito. Suele ocurrir en situaciones domésticas. Situaciones domésticas. Su eufemismo educado para lo que me estaba pasando me golpeó más fuerte que si simplemente hubiera dicho cuando los maridos joden a sus esposas. Gracias por su ayuda, dije. Después de colgar, abrí la página web del registro y encontré el formulario de disputa. Mis manos estaban firmes ahora. La ira me enfocaba mientras rellenaba cada campo. Cuando llegué a la sección que pedía el motivo de la disputa, escribí: transferencia intentada de forma fraudulenta sin el conocimiento ni el consentimiento de la copropietaria Sara García. Le di a enviar. Luego abrí mi correo electrónico y esperé los documentos que Diana enviaría. Mientras esperaba, creé una nueva carpeta en mi portátil. Robo de casa. El humor negro era todo lo que me quedaba. El Starbucks se había vaciado en su mayoría para cuando llegó el correo electrónico. Abrí los archivos adjuntos uno por uno, cada documento confirmando lo que Diana me había dicho. Allí estaba nuestra escritura original con ambas firmas. Allí estaba el contrato de la hipoteca. Y allí estaba la escritura de renuncia presentada hace 4 días, con solo la firma de Miguel, donde deberían haber estado las dos nuestras. Miré su firma, los bucles y ángulos familiares que había visto innumerables veces en tarjetas de cumpleaños y notas de aniversario. La firma que una vez había representado amor, ahora simbolizaba la máxima traición. El último archivo adjunto era una copia del recibo del pago más reciente de la hipoteca, pagado por Bárbara Herrero desde su cuenta personal, no desde nuestra cuenta conjunta desde donde siempre habíamos hecho los pagos. Habían estado planeándolo, coordinándose mientras yo estaba centrada en presentaciones de trabajo y reuniones con clientes. Mi móvil vibró con un mensaje de Miguel. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Lo ignoré. En su lugar, abrí mis contactos y busqué un nombre que no había llamado en más de un año. Jennifer Valdés, una abogada que había conocido en un evento de networking especializada en derecho inmobiliario y de familia. Eran más de las 8, pero esperaba que aún contestara. Lo hizo, al cuarto tono. A Jennifer Valdés. A Jennifer, soy Sara García. Nos conocimos en el almuerzo de mujeres empresarias de Madrid el año pasado. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, demasiado tranquila, demasiado controlada para el huracán que se desataba dentro de mí. Sara, por supuesto. ¿Cómo estás? No muy bien, la verdad. Necesito ayuda legal. Mi marido y mi suegra están intentando robarme la casa. Una pausa. ¿Estás en un lugar seguro ahora mismo? La pregunta me sorprendió. Sí, estoy en un Starbucks. Cambiaron las cerraduras mientras estaba en un viaje de negocios y tiraron mis cosas a la calle. Mi marido presentó una escritura de renuncia intentando transferir la propiedad a su madre. Joder, murmuró Jennifer. Vale, puedo verte a primera hora mañana, a las 8 en mi despacho. Mientras tanto, no te comuniques con ninguno de los dos. No hagas ninguna declaración, no aceptes reunirte, no respondas a mensajes. Documenta todo. Haz fotos, guarda correos, graba conversaciones si es legal. En España es necesario el consentimiento de todas las partes para grabar una conversación privada o... Ya he empezado a documentar, dije, sintiendo una pequeña oleada de orgullo por haber hecho algo bien en esta pesadilla. Bien, ¿y Sara? Busca un lugar seguro donde quedarte esta noche. La casa de una amiga, un hotel, un lugar donde no te busquen. La idea de que podría necesitar esconderme de mi propio marido no se me había ocurrido hasta ese momento. 5 años juntos, y ahora me aconsejaban que lo evitara como si fuera peligroso.
Entendido, dije. Y mi despacho está en el Paseo de la Castellana. Envíame un mensaje cuando estés de camino mañana, y tendré café esperándote. Después de colgar, me senté mirando la pantalla de mi portátil. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, pero la oscuridad había caído por completo. Mi coche estaba lleno de pertenencias húmedas. No tenía a dónde ir. Abrí mi móvil y reservé una habitación en el Marriott del centro. Agotaría mi tarjeta de crédito personal, pero al menos tendría un lugar seguro para dormir y la oportunidad de secar mis posesiones rescatadas. Mientras guardaba mi portátil, llegó otro mensaje de Miguel. Sara, por favor. Mamá cometió un error. Llámame, un error. Como si cambiar cerraduras y tirar la vida de alguien al césped pudiera ser un accidente. Como si presentar transferencias de propiedad fraudulentas simplemente ocurriera por casualidad. Borré el mensaje sin responder y salí hacia mi coche, mi mente ya organizando el plan de batalla de mañana. Jennifer a las 8. La oficina del registro después. Un trastero para mis cosas. Un nuevo número de teléfono, tal vez. La Sara que se había ido a Barcelona hacía 3 días, confiada, algo ingenua, segura en su matrimonio. Ya no existía. La Sara que conducía hacia el Marriott, con un coche lleno de posesiones dañadas por la lluvia, tenía los ojos bien abiertos. Y estaba lista para luchar. La cama del Marriott era demasiado blanda, la habitación demasiado fría, y mi mente estaba demasiado acelerada para dormir. Permanecí despierta, mirando el techo texturizado, los recuerdos inundándome sin piedad. Cada cena de domingo en casa de Bárbara en el barrio de Salamanca. Como siempre le servía a Miguel las mejores porciones mientras a mí me daba las más pequeñas, como si yo necesitara cuidar mi figura más que su precioso hijo. Cómo me tocaba el pelo y decía: ¿has considerado unas mechas, querida? Algo que te ilumine. La forma en que llamaba a horas intempestivas, creando emergencias que solo Miguel podía resolver. Lo había tolerado todo. Había sonreído a través de los insultos apenas velados, el juicio constante, el agarre posesivo que mantenía sobre su hijo adulto. Me había convencido a mí misma de que valía la pena porque amaba a Miguel. Había creído que con el tiempo se ablandaría conmigo. Qué tonta había sido. Y Miguel. Se me encogió el estómago al pensar en él. El mismo hombre que me había pedido matrimonio en un crucero por el Mediterráneo hacía 5 años, que me había abrazado durante la enfermedad de mi padre, que había celebrado cada ascenso y me había consolado en cada contratiempo. ¿Realmente me había traicionado así? Me giré de lado, abrazando una almohada contra mi pecho. El día de nuestra boda pasó por mi mente. Bárbara con su vestido azul marino demasiado formal, su expresión tensa mientras intercambiábamos los votos. Ni hasta que la muerte nos separe, había prometido Miguel. No era hasta que mi madre quiera tu casa. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Laura llamaba de nuevo. Esta vez contesté. ¿Sara? ¿Por fin? He estado preocupadísima. ¿Estás bien? Aún no se lo había contado a nadie. La humillación había sido demasiado fresca, demasiado cruda. No mucho, logré decir. ¿Ha pasado algo, Laui? ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Volví de mi viaje y mi voz se quebró. Miguel y su madre me han dejado fuera de casa. Tiraron todas mis cosas al césped. ¿Qué han hecho qué? La voz de Laura subió una octava. ¿De qué demonios estás hablando? Se lo conté todo. Las cerraduras cambiadas, la nota, el registro de la propiedad, la cita con la abogada. Las palabras salieron a borbotones, y con cada detalle, la realidad de mi situación se volvía más concreta, más innegable. «Voy para allá», dijo Laura cuando terminé. «¿En qué Marriott estás?» «Dan el del centro. Pero es más de medianoche, Lau. Me da igual que sean las 3 de la mañana. Mi hermana me necesita». 20 minutos después, Laura estaba en mi puerta con una botella de vino, una bolsa de Doritos y una ferocidad que hizo que la habitación del hotel se sintiera menos vacía. Me abrazó con fuerza. Y por primera vez desde que llegué a casa y me encontré con el desastre, lloré. «Esa bruja malvada», murmuró Laura, sirviendo vino en vasos del baño del hotel. Siempre supe que era una mala influencia. Pero esto es criminal. «Lo ha estado planeando», dije, secándome los ojos. «Los dos». Laura negó con la cabeza. No puedo creer que Miguel hiciera esto. Siempre parecía tan normal, cariñoso, digno de confianza. Acepté el vino que me ofrecía. Eso pensaba yo también.
¿Has hablado con él? Me ha enviado algunos mensajes. Dice que su madre cometió un error. Como si eso explicara algo. La expresión de Laura se endureció. Un error es quemar el pavo en Nochebuena. Esto es un ataque calculado. Nos sentamos en la cama, bebiendo vino en vasos de plástico. La lujosa habitación del hotel en discordancia con nuestro ritual de consuelo infantil. Como cuando Tomás Hernández me rompió el corazón en el instituto, o cuando Laura suspendió su examen de enfermería la primera vez. Hermanas y comida basura contra el mundo. ¿Recuerdas aquella Navidad en su casa? Preguntó Laura de repente. ¿Cuando Bárbara te regaló ese jersey horrible? Asentí, el recuerdo vívido. 2 tallas más grande. Y dijo, no estaba segura de tu talla, querida. Fluctúas tanto. Y luego le regaló a Miguel ese reloj caro. El que tenía grabado, para mi hijo, mi corazón, mi orgullo. Ambas nos quedamos en silencio, recordando. Había habido tantas señales, tantos momentos en que Bárbara había dejado claro que yo era una intrusa en su familia. Sin embargo, de alguna manera, nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Crees? Dudé. La pregunta era dolorosa incluso de formular. ¿Crees que Miguel alguna vez me quiso de verdad? ¿O solo fui alguien para ayudar a pagar una casa que su madre eventualmente conseguiría? Pues el rostro de Laura se suavizó. Oh, Sara, claro que te quería. La gente no finge 5 años de matrimonio. Esto tiene las huellas de Bárbara por todas partes. Finalmente encontró una manera de manipularlo para que la eligiera a ella por encima de ti. No estaba tan segura. Los documentos del registro de la propiedad daban vueltas en mi mente. La firma de Miguel, no falsificada sino dada libremente. El momento de mi viaje de negocios. La coordinación que debe haber requerido para cambiar cerraduras, presentar papeles, sacar mis cosas. Sigo pensando en todos nuestros planes, dije en voz baja. La reforma de la cocina para la que estábamos ahorrando. El viaje a Escocia el próximo verano. Se me quebró la voz. El bebé que estábamos hablando de intentar tener. Laura me apretó la mano. Un día a la vez, ¿vale? Mañana verás a la abogada. Te protegerás a ti misma y a tus bienes. Averiguarás qué pasó. Luego decidirás qué quieres hacer al respecto. ¿Y si lo he perdido todo, Lau? ¿La casa, mi matrimonio, mi futuro, todo? Entonces empiezas de nuevo. Y no estarás sola. Relleno nuestros vasos. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. El sofá se hace cama. El apartamento de una habitación de Laura en Malasaña apenas era lo suficientemente grande para ella, y mucho menos para una segunda persona. Pero la oferta lo significaba todo. Oh, no puedo creer que esta sea mi vida ahora, susurré. Ayer estaba presentando proyecciones de marketing a clientes. Esta noche no tengo hogar. No estás sin hogar. Estás en un hotel que probablemente cuesta más por noche que mi primer coche. Y mañana empiezas a contraatacar. Laura levantó su vaso. Por mi hermana, que es la caña, que está a punto de enseñarle a Bárbara Herrero lo que pasa cuando te metes con una mujer García. Choqué mi vaso contra el suyo, intentando esbozar una sonrisa, por no rendirnos en silencio. Después de que Laura se fuera, prometiendo traerme ropa limpia por la mañana, me recosté en la cama del hotel, el vino calentando mis venas. El duelo y el shock se habían transformado en algo más duro, algo con bordes. Por primera vez, me permití imaginar un futuro sin Miguel, sin la casa que habíamos elegido juntos, sin la vida que creía segura. Dolía. Dios, dolía como nada que hubiera sentido antes. Pero debajo del dolor había una corriente de algo más, determinación, quizás. Un instinto de supervivencia. Cogí mi teléfono y repasé las fotos, deteniéndome en una de la última Nochebuena. Miguel y yo en la cocina, con harina en la cara, riendo mientras preparábamos los postres. Bárbara visible al fondo, con expresión agria mientras nos observaba. No le había dado importancia en ese momento, demasiado atrapada en la alegría del momento. Ahora veía lo que me había perdido. El cálculo en sus ojos, el disgusto por nuestra felicidad, los engranajes ya girando. Había estado planeando incluso entonces. ¿Lo había hecho Miguel? Pensé en el momento en que encontramos nuestra casa. El agente inmobiliario mostrándonos las habitaciones vacías, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. Miguel apretándome la mano mientras estábamos en lo que se convertiría en nuestro dormitorio. Steinman había dicho.
Este es nuestro futuro. ¿Lo decía en serio? ¿O ya sabía que algún día, cuando su madre diera la orden, me echaría a la lluvia? La traición pesaba en mi pecho, un peso físico oprimiéndome. No era solo la casa, aunque eso ya era bastante devastador. Era la ruptura de la confianza, la revelación de que la persona que mejor me conocía en el mundo, que había prometido estar a mi lado siempre, había conspirado contra mí. Cerré los ojos, deseando que llegara el sueño. Mañana sería sobre hechos y estrategias legales y próximos pasos prácticos. Pero esta noche, sola en una habitación de hotel con los restos de mi vida empaquetados en un coche húmedo abajo, me permití sentir todo el peso abrumador de la traición. La persona en la que más confiaba se había convertido en el arquitecto de mi ruina. Y por mucho que quisiera creer la teoría de Laura, que Bárbara había manipulado a Miguel, que había sido coaccionado de alguna manera, las pruebas sugerían lo contrario. Él había elegido esto. La había elegido a ella. La comprensión se instaló en mis huesos con una terrible finalidad. Pasara lo que pasara a continuación, cualesquiera que fueran las batallas legales que se avecinaran, cualesquiera que fueran las explicaciones que Miguel pudiera ofrecer, nada podría deshacer este conocimiento. Los cimientos sobre los que había construido mi vida se habían desmoronado bajo mis pies. El sueño finalmente llegó cuando el amanecer comenzaba a clarear el cielo fuera de mi ventana. Mi último pensamiento consciente no fue de tristeza, ni siquiera de ira, sino de una extraña e inesperada claridad. Nunca más permitiría que otra persona determinara mi valor o mi lugar en el mundo. Ni Bárbara, ni Miguel, ni nadie. Lo que sea que tuviera que reconstruir, lo construiría sobre roca firme esta vez. Desperté con unos golpes rápidos en la puerta de mi habitación de hotel. Desorientada, busqué a tientas mi teléfono. 7:15 a.m. Mi reunión con Jennifer no era hasta las 8. ¿Sara? Soy yo. Abre. La voz de Laura. Fui a trompicones hacia la puerta, entrecerrando los ojos contra la luz de la mañana. Mi hermana estaba allí con una bandeja de cartón con cafés, una bolsa de papel y una pequeña bolsa de deporte. Ropa, díjose empujándome la bolsa. Café, bollos y apoyo moral. Oh, eres mi salvación, murmuré, haciéndome a un lado para dejarla entrar. No había dormido bien y me dolía la cabeza sordamente. ¿A qué hora te has levantado? A lo suficientemente temprano como para pasar por mi casa y cogerte algo decente para tu reunión con la abogada. Me dio un café. Bébete esto. Tienes una cara horrible. Gracias, dije secamente, pero acepté el café con gratitud. Necesito ducharme y ponerme en marcha. Y tienes tiempo. Come algo primero. Mordí un bollo sin saborearlo, mi mente ya corriendo hacia las batallas del día. Bond debería revisar mis correos, a ver si alguien del trabajo. No, me interrumpió Laura. Nada de correos del trabajo hasta que hayas solucionado lo de la abogada. Una crisis a la vez. Tenía razón, por supuesto. Había llamado a mi jefe anoche para solicitar un día de asuntos propios de emergencia, dando una explicación vaga sobre una situación familiar. Había sido comprensivo, pero sabía que no podría mantener mis vidas profesional y personal separadas por mucho tiempo. Mientras me duchaba, hice listas mentales. Llamar a mi banco para cambiar el acceso a la cuenta. Encontrar un trastero para las pertenencias rescatadas en mi coche. Averiguar una solución de vivienda a más largo plazo si esto no se podía resolver rápidamente. Cada tarea se sentía como escalar una montaña, pero centrarme en los pasos prácticos mantenía a raya el tsunami emocional. Laura estaba mirando su teléfono cuando salí del baño vestida con la ropa que me había traído. Un sencillo vestido negro y una americana que me hacían parecer más arreglada de lo que me sentía. Te ves mejor, dijo. Y más como la Sara que aterroriza a los becarios y hace que los clientes le tiren el dinero. Logré una pequeña sonrisa. Ese es el objetivo. Laura miró su reloj. Tengo que ir al hospital para mi turno. Mándame un mensaje después de la abogada. Y Sara, diga lo que diga o haga lo que haga hoy Miguel o Bárbara, recuerda que no estás sola en esto. Después de que se fue, recogí mis documentos y mi portátil. Justo cuando estaba a punto de salir, sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente lo dejaría saltar al buzón de voz, pero dadas las circunstancias, contesté. ¿Diga? ¿Sara? Gracias a Dios, soy Bárbara. Casi se me cae el teléfono. De todas las personas que esperaba que me llamaran, mi suegra era la última de la lista. Bárbara, dije, mi voz plana.
Creo que tienes mi sofá. Por favor, dijo, su voz inusualmente temblorosa. Por favor, ten piedad. No sabía que llegaría tan lejos. Me engañaron. Cometí un error. Me senté en el borde de la cama del hotel, atónita por la desesperación en su voz. Esta no era la imperiosa Bárbara Herrero que dominaba cada reunión familiar, que hablaba con órdenes y juicios. Esta era alguien asustada. ¿Piedad? Repetí. Me dejaste fuera de mi propia casa. Tiraste mis posesiones al césped bajo la lluvia. Presentaste documentos de transferencia de propiedad fraudulentos. ¿Y ahora quieres piedad? Sé cómo parece, dijo rápidamente. Pero no lo entiendes. Las cosas se fueron de las manos. ¿De las manos? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Esto no fue una decisión impulsiva, Bárbara. Esto fue calculado, planeado, ejecutado mientras yo estaba convenientemente fuera de la ciudad. Sara, por favor, escucha. Puedo explicarlo todo. Podemos resolver esto sin abogados. La mención de abogados me detuvo en seco. ¿Cómo sabía que había contactado a uno? A menos que hubiera estado vigilando mis movimientos o... ¿Has estado monitoreando mis llamadas? Pregunté bruscamente. Una pausa reveladora. Por supuesto que no. Solo supuse. ¿Supusiste que me rendiría y te dejaría robarme la casa? La ira que había estado conteniendo surgió. Déjame ser muy clara, Bárbara. Tengo documentación que prueba que la casa es legalmente mía. He presentado una disputa en el registro de la propiedad. Tengo pruebas del intento de transferencia fraudulenta. Me voy a reunir con una abogada en 45 minutos. Por favor, no hagas esto, dijo, su voz quebrándose. Y no entiendes lo que está en juego. Si sigues adelante por la vía legal, si denuncias lo que pasó, podría arruinarnos. Por favor, no nos arruines. El cambio de matriarca imperiosa a suplicante cambió algo en la dinámica entre nosotras. Por primera vez desde que conocí a Bárbara Herrero, yo tenía el poder en nuestra relación. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté genuinamente curiosa. Tienes tu propia casa. Una casa preciosa en el barrio de Salamanca que vale 3 veces lo que la nuestra. ¿Por qué quitarme la mía? Y otra pausa. Es complicado. Tengo tiempo. Ah, no, no lo entiendes. Hay consideraciones financieras, circunstancias que... ¿Estás en problemas, Bárbara? Interrumpí, una nueva teoría formándose. ¿Problemas financieros? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Qué pasó? ¿Malas inversiones? ¿Juego? ¿Estás a punto de perder la casa del barrio de Salamanca? Basta, espetó, un destello de la vieja Bárbara asomando. Mis finanzas no son asunto tuyo. Y se convirtieron en mi asunto cuando intentaste robarme la casa, repliqué. Te estás ahogando, ¿verdad? Y pensaste que usarías a Miguel para agarrar un salvavidas a mi costa. Ma, no fue así, protestó, pero débilmente. Entonces dime cómo fue. Siguió un largo silencio, roto solo por lo que sonaban como sollozos ahogados al otro lado. Esperé extrañamente tranquila ahora que entendía la raíz de la situación. Bárbara Herrero, reina social del barrio de Salamanca, se enfrentaba a la ruina financiera, y en lugar de admitirlo o reducir su nivel de vida con dignidad, había convencido a su hijo para que la ayudara a quitarme mi casa. El mercado se desplomó, dijo finalmente con voz débil, y mi cartera de inversiones estaba muy apalancada. Cuando todo cayó el mes pasado, recibí llamadas de margen. No pude cubrirlas. El banco va a ejecutar la hipoteca de mi casa a finales de mes. Las piezas encajaron. La creciente presencia de Bárbara en nuestra casa durante las últimas semanas. Los comentarios sobre lo acogedora y cómoda que era, tan diferentes de su habitual desdén por nuestro modesto chalet. El intenso interés en nuestra habitación de invitados. Así que decidiste quedarte con la mía. Miguel dijo que tenía sentido, continuó. Dijo que seguiríamos siendo familia, que podríamos vivir todos juntos hasta que las cosas se estabilizaran. Dijo que tú lo entenderías con el tiempo. Ah, ¿sí? De mi corazón se endureció aún más. ¿Y la parte en la que cambiaste las cerraduras y tiraste mis cosas? ¿También fue idea de Miguel? ¡No! Dios, no. Eso fue. Dudó. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí secamente. Pediste cerraduras nuevas por accidente y tiraste mis pertenencias al césped por error. Pensé que lo sabías. Miguel dijo que había hablado contigo, que habías accedido a que me quedara, pero que necesitabas tiempo para hacerte a la idea. Dijo que te quedarías con tu hermana un tiempo. Cuando vi tus cosas todavía en casa,
Supuse que las habías dejado a propósito. Intentaba ser útil. Lo absurdo de su explicación casi me hizo reír. Bárbara, ¿de verdad esperas que me crea eso? ¡Es la verdad! Nunca lo habría... Si hubiera sabido que no estabas al tanto. Su voz se quebró de nuevo. Por favor, Sara. Si sigues adelante por la vía legal, no solo me afectará a mí. Miguel podría perder su trabajo, su reputación, todo. Deberíais haber pensado en eso antes de cometer fraude, dije. Pero el filo en mi voz se había suavizado ligeramente. ¿Qué quieres?, me preguntó en voz baja. ¿Castigarnos? ¿Ver a Miguel destruido? ¿Ver cómo lo pierdo todo? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Mi casa de vuelta? ¿Salvar mi matrimonio? Antes de que pudiera responder, llegó un mensaje de Jennifer. Llegó 10 minutos antes. ¿Te viene bien si tú también? Tengo que irme, le dije a Bárbara. Me reúno con mi abogada. Sara, espera. La desesperación en su voz era palpable. ¿Qué vas a hacer? Pensé por un momento. Voy a averiguar exactamente qué pasó, Bárbara. Voy a saber la verdad sobre lo que mi marido hizo y no hizo. Y entonces decidiré qué pasa después. Por favor. Su voz era apenas un susurro ahora. Ten piedad. Mientras terminaba la llamada, una extraña calma se apoderó de mí. La súplica desesperada de Bárbara había revelado más de lo que probablemente se daba cuenta. La mujer que me había atormentado durante años, que nunca me había mostrado ni una pizca de respeto, ahora mendigaba mi compasión. Recogí mis cosas y me dirigí al ascensor. El poder había cambiado, y ambas lo sabíamos. Lo que sucediera a continuación sería en mis términos, no en los suyos. Por primera vez desde que vi mis pertenencias en el césped mojado, sentí algo parecido a la fuerza. El despacho de Jennifer Valdés daba al retiro, un espacio elegante de cristal y cromo que proyectaba confianza y éxito. Me recibió ella misma en la recepción, una mujer delgada de unos 40 años con una expresión seria y un apretón de manos firme. Sara, me saludó. Pasa. La seguí a una sala de reuniones donde esperaban café y pastas, junto con un bloc de notas cubierto de una caligrafía pulcra. Hice una investigación preliminar después de que hablamos, dijo, cerrando la puerta. Basado en lo que me has contado, tenemos múltiples caminos a seguir. Durante la siguiente hora, expuso las opciones. Solicitar una medida cautelar urgente para evitar cualquier otra transferencia de propiedad. Presentar una querella criminal por estafa. Iniciar los trámites de divorcio con reclamaciones específicas sobre los bienes gananciales. Hablaba en términos claros y precisos, trazando plazos y posibles resultados. Escuché atentamente, tomando notas, haciendo preguntas. Este era un terreno familiar, planificación estratégica, evaluación de riesgos, análisis de coste-beneficio. El tipo de pensamiento que me había impulsado de asociada de marketing a ejecutiva en 8 años. Antes de proceder con cualquiera de estas opciones, dijo Jennifer finalmente, necesito preguntar, ¿has hablado con tu marido desde que descubriste lo que pasó? Y no, admití. Me ha enviado mensajes y me ha llamado, pero no he respondido. Asintió pensativamente. A veces, en estas situaciones, es valioso obtener información directamente de la otra parte. No con fines de reconciliación, a menos que eso sea lo que quieras, sino para entender el panorama completo. La llamada de tu suegra esta mañana sugiere que podría haber complejidades que aún no comprendemos. ¿Crees que debería hablar con él? Creo que la información es poder. Si te sientes cómoda, una conversación podría revelar motivaciones, puntos de presión o detalles que podrían fortalecer nuestra posición. Se inclinó hacia adelante. Pero si lo haces, debe ser en tus términos, en un entorno seguro y con límites claros. ¿Y si pide vernos en persona? Y solo en un lugar público. Y recuerda, no puedes grabar la conversación sin su consentimiento. Miró su reloj. Tengo otro cliente en 15 minutos. Tómate el día de hoy para pensar en los próximos pasos. Redactaré la solicitud de medida cautelar para que esté lista si decides seguir adelante, pero no tienes que tomar ninguna decisión de inmediato. Al salir del despacho de Jennifer, mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Estoy en el Parque del Retiro. Por favor, ven a hablar conmigo. Solo hablar. Te lo explicaré todo. El Parque del Retiro estaba a 3 manzanas del despacho de Jennifer, un espacio verde, pequeño y concurrido, donde los oficinistas tomaban sus descansos para comer. Público.
Seguro. En mi terreno, no en el suyo. Sin darme tiempo a reconsiderarlo, le respondí: 20 minutos. El paseo me dio tiempo para prepararme. Ensayé lo que diría, lo que no diría. Preguntas que necesitaban respuesta. Límites que no le permitiría cruzar. Para cuando lo vi en un banco cerca de la fuente, me sentí blindada por una fría resolución. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, el pelo despeinado, con la misma camisa azul que llevaba ayer en la ventana del dormitorio. Se levantó de un salto cuando me vio. Sara, gracias a Dios. Hizo un gesto como para abrazarme, pero mi expresión lo detuvo. ¿Dónde te estás quedando? ¿Estás bien? Y saltémonos la parte en la que finges que te preocupas por mi bienestar, dije, manteniendo la distancia. Estoy aquí por una razón. Quiero la verdad. Toda, se inmutó. Claro que me importas. Todo esto. Se fue de las manos. Siéntate, ordené, eligiendo un banco con suficiente espacio para que no pudiera tocarme. Te informo de que no estoy grabando esta conversación, añadí, una mentira piadosa para ponerlo nervioso. Asintió miserablemente. Es justo. ¿Qué pasó, Miguel? Y no me digas que fue un malentendido o un error. Tu madre ya intentó esa excusa. Se miró las manos. ¿Hablaste con mamá? Me llamó esta mañana, pidiendo piedad. Una risa amarga se le escapó. Por supuesto que lo hizo. Ahora que su plan se está desmoronando, quiere que la salves. ¿Así que fue su plan? Su vacilación me lo dijo todo. No, exactamente. ¿Presentaste o no presentaste papeles para transferir la titularidad de nuestra casa a tu madre sin mi conocimiento o consentimiento? No pudo mirarme a los ojos. Sí. ¿Cambiaste las cerraduras mientras yo estaba fuera? Sí. ¿Sabías que iba a tirar mis cosas? Un destello de genuina angustia cruzó su rostro. No, lo juro. Eso no debía pasar. Dijo que empaquetaría tus cosas con cuidado, que las guardaría adecuadamente. ¿Con qué propósito, Miguel? ¿Por qué empaquetar mis cosas? Porque, se interrumpió luchando, o porque necesitábamos una solución. Mamá se enfrenta a un desahucio. Está arruinada, Sara. Todo se ha ido. Sus inversiones, sus ahorros. La casa del barrio de Salamanca será subastada el mes que viene. No tiene a dónde ir. Así que decidiste darle nuestra casa. La simplicidad era casi elegante. Existía un problema y Miguel lo había resuelto, a mi costa. No dársela exactamente. El plan era que se mudara con nosotros. Pero luego empezó a hablar de que necesitaba seguridad, que no podía ser solo una invitada en nuestra casa a su edad. Y tú sugeriste transferirle la casa. Terminé por él. No. Dios, no. Ella lo sugirió. Dijo que tenía sentido legalmente, por razones de herencia. Que seguiríamos viviendo allí, que nada cambiaría excepto el papeleo. Solo le daría tranquilidad. ¿Y te lo creíste? Parecía miserable. Quería ayudarla. No sabes cómo ha estado desde el colapso financiero. Llorando todas las noches. Hablando de que no le queda nada, de que es un fracaso. Nunca la había visto así, Sara. Me asustó. Así que me traicionaste para consolarla. Las palabras salieron planas, sin emoción. ¿Consideraste, en algún momento, hablar de esto conmigo? ¿Con tu esposa, la copropietaria de la casa? Por supuesto que sí. Pero mamá dijo... Se detuvo bruscamente. Mamá dijo que... Suspiró pesadamente. Dijo que no lo entenderías. Que siempre la habías resentido. Que usarías esto como excusa para sacarla de nuestras vidas. Dijo que necesitábamos presentarte un hecho consumado, que te adaptarías una vez que estuviera hecho. ¿Y le creíste? No era una pregunta. No sabía qué creer. Ella se estaba desmoronando. Tú estabas de viaje y ella no paraba de presionar. Solo quería que todos estuvieran bien. Un recuerdo afloró. Miguel de niño en fotos en casa de Bárbara, siempre tratando de hacer sonreír a su madre, actuando para obtener su aprobación. El patrón era tan claro ahora. Había estado gestionando las emociones de Bárbara toda su vida. ¿Cuándo te diste cuenta de que había ido demasiado lejos? Me pregunté. Cuando llegué a casa y vi tus cosas en el césped. Su voz se quebró. Había estado en el trabajo. Mamá llamó, dijo que te estaban ayudando a mover tus cosas, ya que habías decidido quedarte con Laura un tiempo. Supe inmediatamente que algo andaba mal. Llegué a casa y... Joder, Sara, tus libros estaban empapados. Tu ropa estaba simplemente apilada allí. Empecé a meter todo dentro. Pero mamá ya había cambiado las cerraduras y mi llave no funcionaba.
¿Así que tú también te quedaste fuera? Temporalmente. Tuve que esperar a que ella me abriera. Se frotó la cara. Cuando la confronté, se derrumbó por completo. Dijo que solo intentaba ayudar, que pensaba que me habías contado el plan, que estaba confundida con los plazos. ¿Y te lo creíste? No pude evitar que la incredulidad se notara en mi voz. No sabía qué creer. Estaba histérica. Tú no contestabas al teléfono. Fue un caos. Pasé toda la noche tratando de salvar tus cosas, secar tus libros. Estudié su rostro, buscando signos de engaño. Todo lo que vi fue agotamiento y vergüenza. ¿Sabías que iba a falsificar mi firma en la escritura? Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¡No! Nunca firmé nada que requiriera tu firma. Los papeles que me hizo firmar solo tenían espacios para mi nombre. Eso cuadraba con lo que había visto en el registro. Mi firma no estaba en los documentos. Simplemente no había espacio para ella, como si yo no existiera. Miguel, dije con cuidado, ¿leíste los papeles antes de firmarlos? Apartó la mirada. No, del todo. ¿Entendiste que estabas cediendo tus derechos de propiedad sobre nuestra casa? No exactamente. Pensé que era más como añadir a mamá a la escritura. Por seguridad. Por su seguridad. No por la mía. Nunca quise hacerte daño, Sara. Su voz se quebró. Estaba tratando de resolver una situación imposible. Mamá en crisis, a punto de quedarse sin hogar, sin dinero para empezar de nuevo. Pensé que podríamos hacerlo funcionar. Todos juntos en Repetí, en mi casa, con mi nombre eliminado de la escritura, con mis posesiones tiradas como basura. Esa fue tu solución. Suena terrible cuando lo pones así. Es terrible, Miguel. Es más que terrible. Es traición a todos los niveles posibles. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Lo sé, pero podemos arreglarlo. Ya le he dicho a mamá que tiene que buscar otro sitio donde quedarse. He llamado a un cerrajero para que vuelva a cambiar las cerraduras. He iniciado el proceso para anular la transferencia de propiedad. ¿Podemos volver a cómo estaban las cosas? No, dije en voz baja. No podemos. Sarah, por favor. Fue un error horrible. Me vi atrapado entre dos personas que amo. Para, levanté una mano. Simplemente para. Esto no fue un error. Fue una elección. Elegiste a tu madre por encima de mí. Elegiste traicionarme, engañarme, intentar robar lo que es legalmente mío. Y te habrías salido con la tuya si el funcionario del registro no hubiera marcado la documentación. Eso no es justo. Te lo habría contado con el tiempo. Solo necesitaba tiempo para averiguar cómo hacerlo funcionar. ¿Hacer qué funcionar, Miguel? ¿Tu madre viviendo en mi casa que ahora era suya? ¿Yo sin derechos legales sobre la casa por la que pagué? ¿Cómo exactamente iba a funcionar eso? No tuvo respuesta. Una pregunta más, dije, levantándome. ¿Por qué me animaste a ir a ese viaje de negocios? Iba a enviar a Alicia en mi lugar, pero insististe en que sería bueno para mi carrera. El color desapareció de su rostro. Eso no. No fue. Estaba planeado, ¿verdad? Sabías que estaría fuera 3 días. Tiempo de sobra para ejecutar la transferencia, cambiar las cerraduras, instalar a Bárbara. Sara, no fue así. Pero sus ojos me dijeron que fue exactamente así. Todo mi cuerpo se sentía frío a pesar del cálido día de primavera. Tengo que irme, dije. Espera. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer? Lo miré. A este hombre que había amado durante 5 años. A este extraño que había conspirado contra mí. Y no sentí nada más que un vasto vacío. Te hice una pregunta cuando Bárbara llamó esta mañana, dije. Pregunté si lo sabías. Y ahora tengo mi respuesta. Me alejé de Miguel sin mirar atrás, mis pasos rápidos y decididos. Solo cuando llegué al borde del estanque, a salvo de su vista, me permití detenerme, agarrando la barandilla mientras miraba el agua. La verdad que acababa de escuchar debería haberme devastado. En cambio, lo aclaró todo, quemando la confusión y dejando solo una fría certeza. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer. ¿Cómo ha ido? Llámame cuando puedas. Marqué su número, todavía observando los barcos cruzar el estanque. Hablé con Miguel, dije cuando contestó. Sé lo que pasó. ¿Estás en un lugar donde puedas hablar libremente? Sí. Cuéntamelo todo. Le relaté la conversación, esforzándome por mantener mi voz firme y objetiva. Jennifer escuchó sin interrumpir, aunque oí el ocasional golpeteo de su bolígrafo en el papel. Entonces, para resumir, dijo cuando terminé, tu marido admite haber firmado los documentos de transferencia.
aunque afirma no haberlos entendido completamente. Admite haber cambiado las cerraduras, pero dice que no autorizó que tiraran tus pertenencias. Y confirma que el colapso financiero de su madre precipitó toda esta situación. Así es. ¿Dijo algo sobre sus intenciones actuales? ¿Qué quiere de ahora en adelante? Quiéreme arreglarlo, cambiar las cerraduras de nuevo, anular la transferencia, volver a la normalidad. ¿Y qué quieres tú, Sara? La pregunta quedó en el aire. Durante días había estado en modo de reacción, respondiendo a un shock tras otro. No me había permitido pensar más allá de la crisis inmediata, pero ahora, con la verdad al descubierto, tenía que decidir. Quiero mi casa, dije finalmente. Es legalmente mía, y la quiero de vuelta. Pero no quiero vivir allí con Miguel. Ni ahora, ni quizás nunca. Entonces estamos hablando de divorcio además de la recuperación de la propiedad. Sí. Puedo encargarme de ambos, dijo Jennifer. Pero quiero ser clara sobre la estrategia. Tu posición legal más fuerte sería perseguir esto como un fraude, con tu marido y tu suegra como cómplices. Eso casi con seguridad te aseguraría la casa en el divorcio, posiblemente con daños punitivos. ¿Pero? Pude oír una vacilación en su voz. Pero también expondría potencialmente a tu marido a cargos penales. Si trabaja en finanzas o derecho o cualquier industria regulada, podría acabar con su carrera. ¿Es eso lo que quieres? Pensé en la cara de Miguel en el parque, su postura derrotada, sus excusas. Luego pensé en Bárbara en el paseo, discutiendo casualmente amenazas con un hombre llamado Carlos. ¿Cuál es la alternativa? Y aún presentamos la medida cautelar urgente para asegurar la casa. Aún iniciamos los trámites de divorcio, pero lo enmarcamos como un grave error de juicio en lugar de un fraude deliberado. Tu suegra es la villana, tu marido el cómplice manipulado. Es legalmente un poco más débil, pero sigue siendo muy fuerte dadas las pruebas. Ahí le ahorra a Miguel las peores consecuencias. Esencialmente sí. Observé un velero virar contra el viento, ajustando su rumbo con precisión. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, pero no demasiado tiempo. Deberíamos presentar la medida cautelar hoy, independientemente del enfoque que adoptemos. Preséntala, dije. Ain asegura la casa. Decidiré sobre el resto mañana. Después de colgar, me quedé en la barandilla, dejando que el aire fresco despejara mi cabeza. Un mensaje de Laura me recordó que le había prometido ponerla al día después de la reunión con la abogada. Le respondí la larga historia. ¿Cenamos en tu casa esta noche? Su respuesta fue inmediata. Por supuesto, cocino yo. Bueno, pediré comida a domicilio y la pondré en platos. Sonreí débilmente, agradecida por su apoyo incondicional. Luego llegó otro mensaje, de mi jefe, Pablo. Espero que todo esté bien con tu situación familiar. Cuando vuelvas, tenemos que hablar de la presentación de Westfield. Han adelantado el plazo. Trabajo, vida real, el mundo que había seguido girando mientras el mío implosionaba. Tendría que volver a él pronto, explicar mi situación, averiguar cómo equilibrar un divorcio y una disputa de propiedad con mis ambiciones profesionales. Un paso a la vez, me recordé a mí misma. Primero, asegurar la casa. Miré mi reloj. Apenas mediodía, pero sentía como si hubieran pasado días desde que me desperté en el hotel. Necesitaba comer, planificar mi próximo movimiento. Había una cafetería cerca donde podía ordenar mis pensamientos. Al darme la vuelta para irme, vi una figura familiar por el paseo. Bárbara, su abrigo azul marino a medida inconfundible incluso a distancia. Aún no me había visto, absorta en una conversación con un hombre de pelo plateado y traje caro. Su lenguaje corporal sugería intimidad, cabezas juntas, su mano tocando el brazo de ella. La curiosidad me impulsó hacia adelante. Me acerqué con cuidado de mantenerme parcialmente oculta detrás de un kiosco de información turística. Ahora podía oír fragmentos de su conversación llevados por la brisa. Me aseguró que funcionaría, decía Bárbara, con voz tensa. Ahora corro el riesgo de perderlo todo. Cálmate, respondió el hombre. Estas cosas requieren delicadeza. Tu hijo falló en la ejecución, eso es todo. Me le entraron dudas cuando vio las cosas de ella en el césped. Empezó a hacer demasiadas preguntas. O entonces necesitamos un enfoque diferente. El hombre miró a su alrededor, bajando aún más la voz, pero capté sus siguientes palabras claramente. La póliza de seguro sigue siendo viable.
Esa siempre fue la opción más limpia. Bárbara negó con la cabeza. Te dije que no consideraría... Puede que ya no tengas elección, Barbie. La fecha del desahucio está fijada. Tus acreedores te están cercando. Y ahora tu nuera sabe demasiado. Y no seguirá adelante, dijo Bárbara con una confianza que me hizo hervir la sangre. Quiere demasiado a Miguel. Lo perdonará y, por extensión, a mí. El hombre se rió, un sonido frío que me puso la piel de gallina. Nunca has entendido a esa chica. No es como tú, dispuesta a hacer cualquier cosa por seguridad. Ella tiene principios. Todo el mundo compromete sus principios cuando hay suficiente en juego. Quizás. ¿Pero qué? ¿Qué tiene ella en juego aquí? Desde su punto de vista, intentaste robarle la casa. ¿Por qué mostraría piedad? Porque le haré entender lo que perderá si no lo hace. El hombre sonrió finamente. ¿Amenazas ahora? Ten cuidado, Barbie. Ya estás caminando por una línea peligrosa. Ya me estoy ahogando, Carlos. ¿Qué es un riesgo más? Se alejaron, sus voces desvaneciéndose, pero había oído suficiente. Esto no era solo una suegra desesperada y un hijo manipulado. Esto era algo calculado, algo que involucraba una póliza de seguro, y ahora, aparentemente, amenazas. Saqué mi teléfono y marqué de nuevo a Jennifer. He tomado mi decisión, dije cuando contestó, y sigue adelante con el enfoque de fraude. Consecuencias totales. Y necesito volver a tu despacho. Aquí está pasando más de lo que me daba cuenta. 2 horas más tarde, estaba sentada en la sala de reuniones de Jennifer con 2 abogados adicionales y un investigador privado que ella había traído. Había relatado todo lo que había oído, y ellos habían escuchado con creciente preocupación. La frase póliza de seguro es la que más me preocupa, dijo el investigador, un ex detective llamado Elías. En mi experiencia, eso podría referirse a cualquier cosa, desde un fraude de seguros real hasta algo más siniestro. ¿Creen que podrían estar planeando algo ilegal? Pregunté. Es una posibilidad que no podemos ignorar, especialmente dado que ya han intentado un plan fraudulento. Jennifer golpeó su bolígrafo en la mesa. Sara, necesito preguntar, ¿estás absolutamente segura de que quieres seguir la estrategia más agresiva? Una vez que presentemos estos documentos, no hay vuelta atrás. Tu marido se enfrentará a graves consecuencias. Pensé en Miguel en el parque, su postura derrotada, sus excusas. Luego pensé en Bárbara en el paseo, discutiendo casualmente amenazas con un hombre llamado Carlos. Estoy segura, dije. Presenta todo. Hoy lo haremos, me aseguró Jennifer. Mientras tanto, te recomiendo encarecidamente que no vuelvas a la casa, incluso si te ofrecen dejarte entrar de nuevo. Quédate con tu hermana o continúa en el hotel. Y no te comuniques directamente con ninguno de los dos. ¿Y mis cosas? Y organizaremos que un agente judicial te acompañe para recuperar los artículos esenciales. En cuanto al resto, en realidad es mejor legalmente si se los quedan por ahora. Fortalece nuestra reclamación por apropiación indebida. Elías me dio una tarjeta de visita. Llámame directamente si algo no te cuadra. Si te siguen, si recibes llamadas extrañas, si alguien se te acerca sobre este asunto. La gravedad de su preocupación se apoderó de mí. ¿De verdad creen que podría estar en peligro? Creo que cualquiera capaz de intentar robarte la casa podría ser capaz de otros actos desesperados, dijo Elías con cuidado. No necesariamente daño físico, pero ciertamente más intentos de manipularte o presionarte. Más vale prevenir que curar. Después de firmar la documentación final, salí al sol de la tarde. Mi teléfono mostraba llamadas perdidas tanto de Miguel como de Bárbara, pero seguí el consejo de Jennifer y las ignoré. En cambio, llamé a Laura. Cambio de planes, le dije. ¿Puedes encontrarte conmigo en el trastero de la avenida de la Albufera? Necesito asegurar lo que queda de mis pertenencias antes de ir a tu casa. En camino, dijo sin dudarlo. ¿Y Sara? Estoy orgullosa de ti. No todo el mundo tendría la fuerza para defenderse así. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El shock paralizante de la traición se había endurecido en algo más. Una resolución tranquila y férrea. Por primera vez desde que vi mis posesiones en el césped mojado, me sentí totalmente en control de mis próximos pasos. Miguel y Bárbara habían conspirado para borrarme, para descartarme de mi propia vida. Habían subestimado tanto mi resiliencia como mis recursos. Lo que viniera después, ya fueran batallas legales, trámites de divorcio o enfrentarme a cualquier póliza de seguro,
que Bárbara y su amigo Carlos hubieran discutido, lo enfrentaría de frente. Abrí mi coche, mirando hacia el estanque. El agua reflejaba la luz de la tarde, brillando con posibilidades. Algo que Bárbara le había dicho a Carlos resonó en mi mente. Todo el mundo compromete sus principios cuando hay suficiente en juego. Estaba equivocada. Algunas personas encuentran sus principios precisamente cuando todo está en juego. Me deslicé en el asiento del conductor. Tracé la ruta hacia el trastero en mi teléfono y me alejé con un propósito claro. La casa que Miguel y yo habíamos compartido ya no era un hogar, era un campo de batalla. Y yo ya no me iba a retirar.